Bueno, mis hermanos, qué gran privilegio nos da el Señor nuevamente de poder tener acceso a la Escritura, poder estar meditando en la palabra del Señor en esta mañana, mis hermanos. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy conocido y que tal vez muchos de nosotros lo ponemos en práctica constantemente, y es la responsabilidad evangelística. Vamos a hablar un poco acerca de ese tema, responsabilidad evangelística. Quiero empezar haciendo una pequeña pregunta que yo creo que a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado, personalmente a mí me ha pasado. No sé si usted alguna vez ha ido al médico, ¿cierto? Va al médico a que le hagan algún chequeo y usted sale del médico con una serie de recomendaciones. El médico le dice: le voy a mandar esta dieta, tiene que hacer esta dieta pegado a la letra, ¿no? Y tiene que tomarse estos medicamentos. De pronto usted se encuentra con los familiares, con los amigos y les dice: vamos y le invito a la casa a almorzar. Se le perdió la dieta. Y después dice: ya me siento como mejor. Yo creo que esos medicamentos ya no son importantes para mí, no voy a seguir tomando esos medicamentos. Y de repente usted se olvidó de lo que el médico le había encomendado, de esa responsabilidad que el médico le había entregado. Después va a esa cita de control, vas acompañado con algún familiar y entras a esa cita de control, y cuando sale del consultorio usted sale como con la cara triste, entre mal geniado, bueno, en fin, una combinación allí. Y el familiar que está afuera le ve la cara y se preocupa y le dice: ¿qué le pasó? Le dieron un mal diagnóstico, seguramente. ¿Qué le pasó? Y usted responde: el médico me regañó. ¿Por qué? Porque no fui responsable con la dieta y no fui responsable con el tratamiento. Déjenme decirle, hermanos queridos, que nosotros, como hijos de Dios, el Señor nos llamó y nosotros aceptamos ese llamado. Hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, y Él también nos entregó una responsabilidad muy importante para nosotros, y es esa responsabilidad del evangelismo. Entonces podemos notar, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, que el evangelismo es una responsabilidad permanente para el creyente. El evangelismo es una responsabilidad permanente para el creyente. Y les invito a abrir la palabra del Señor allí en Filipenses, capítulo 1. Filipenses capítulo 1, vamos a estar leyendo el versículo 12 al versículo 14. Y voy a pedirle a la iglesia que cuando estén allí me respondan con un amén. Muy bien, hermanos. Dice la palabra del Señor así en Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque eres tú quien nos das esta bonita oportunidad, bendito Dios, de estar aquí congregados, Señor. Gracias porque eres tú, Padre Celestial, quien nos has llamado y has colocado en nuestro corazón el deseo de estar reunidos para alabar y glorificar tu santo nombre, pero también, Señor, para meditar en tu palabra, Dios. Pido en esta mañana, Señor, que tu Santo Espíritu sea obrando en cada uno de nosotros, Dios de la gloria. Padre, te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu obre en mí, bendito Dios, no para hablar palabras mías, Señor, sino para transmitir el mensaje que tú pones en mi mente y en mi corazón, Padre Celestial. Gracias, Padre amado, en Cristo Jesús, amén y amén. Para mirar un poquito el contexto, mis hermanos, Pablo estaba preso en Roma. Pablo estaba cautivo en Roma, estaba allí preso en Roma. Estaba viviendo una situación que para muchos podríamos decir nosotros es difícil, porque ¿para quién no es difícil estar preso? Y así usted tenga casa por cárcel, es difícil estar preso. Pablo estaba viviendo esa situación en Roma. Pero los hermanos en Filipos estaban viviendo otra situación totalmente diferente a la de Pablo. Y Pablo le envía esta carta a los hermanos, primero para agradecerles porque la iglesia de Filipos había sido una iglesia muy generosa con él, pero también para motivarles a que no perdieran esa responsabilidad de evangelizar. Los hermanos en Filipos estaban viviendo una situación muy particular. ¿Por qué? Porque Filipos era una colonia romana. Era una ciudad que estaba básicamente controlada por Roma.
Y allí las personas que vivían tenían una posición alta, tenían una buena posición. Era una ciudad que era primordial para el ingreso de Macedonia. Y entonces los hermanos que estaban allí tenían una posición alta. ¿Por qué? Era una ciudad próspera, rica. Y aparte de todo era considerada colonia romana. Para ellos eso era un factor bastante importante. Todas las personas que vivían allí. Pero en cambio para los hermanos tal vez era una dificultad de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque había presencia romana allí. Porque había una presencia totalmente militar y patriótica que existía en ese momento. Entonces ellos tal vez decían, es muy difícil predicar la palabra del Señor aquí en Filipos. Es complicado. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, es complicado ir a llevar el evangelio a esa parte? Es complicado hablarle a esa persona. Yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos hecho. Y Pablo les envía esta carta. Y en esa motivación de Pablo dice, bueno, ustedes están preocupados porque tienen presencia romana. Yo estoy preso bajo autoridades romanas. Yo estoy preso y me cuida el ejército romano. Pablo, como líder, era consciente y tenía claro, mis hermanos, que el evangelismo es una responsabilidad permanente para el creyente. No es momentánea, es permanente. Desde que Cristo nos llama, desde que Cristo nos rescata, nosotros ya recibimos esa gran responsabilidad de compartir el evangelio de Él. Y Pablo lo tenía claro como líder. Hacía 10 años aproximadamente que Pablo había pasado por Filipos y había fundado la iglesia allí. Y ahora 10 años después, cuando lo va a visitar un hermano en Cristo, Epafrodito, él envía esta carta para animarles a los hermanos, para decirle, ese era el contexto que tenemos. Filipos, bajo la presencia romana, una ciudad próspera, rica, con minas de oro, y Pablo preso en Roma. Pero Pablo envía esa carta a los hermanos y me llama la atención, hermanos, y para resaltar aquí que el evangelismo es una responsabilidad permanente para el creyente y es un evangelismo incondicional. Esa responsabilidad para nosotros es incondicional. Esa responsabilidad para Pablo era incondicional. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que al evangelismo no le podemos poner condiciones. No es que si yo quiero, no es que tengo pereza, no es que estoy ocupado, no es que estoy viviendo por una situación difícil. No, Cristo está viviendo en nosotros. Cristo entregó su vida por nosotros para que nosotros seamos esos testigos fieles de Él. Y Pablo lo estaba haciendo como líder. Pablo sabía que tenía una gran responsabilidad y esa responsabilidad no solamente era compartir el evangelio, sino también animar a los que estaban allá, animar a aquellos que había dejado. Recordemos que Pablo, cuando pasó por Filipos, compartió la palabra del Señor allí y una mujer llamada Lidia, de clase alta, se convirtió. Y un hombre de clase media, que era el carcelero junto con su familia, se convirtió. Y ellos empezaron y siguieron predicando la palabra del Señor. Ahora Pablo los anima a todos los creyentes que estaban allí, mayoría gentiles, que compartan la palabra del Señor. Quiero invitarles al versículo 12, mis hermanos. Versículo 12. Dice la palabra del Señor: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, hermanos. El evangelismo es una responsabilidad incondicional. Pero ¿cómo se hace? Pablo, siendo líder de la iglesia, Pablo, siendo un referente para la iglesia, dice: quiero que sepáis. Así empieza a decirles, así empieza a animarlos. Quiero que sepáis. Eso significa, hermanos, que el evangelismo es una responsabilidad incondicional y se debe hacer y se debe cumplir teniendo una buena comunicación. Muchas veces en nuestros hogares tenemos mala comunicación, ¿cierto? Somos conscientes de eso. A veces tenemos mala comunicación. Y si tenemos mala comunicación en las cosas cotidianas, en las cosas de familia, ¿cómo estará nuestra comunicación para predicar la palabra del Señor? Nosotros, hermanos, que estamos al frente, nosotros que estamos con una responsabilidad grande, debemos entender, hermanos, que esa responsabilidad es incondicional y debe haber una muy buena comunicación. Dice Pablo: quiero que sepáis.
Es decir, Pablo desde su interior quería dar a conocer lo que él estaba sintiendo y el mensaje que quería transmitir en ese momento. Nadie lo estaba obligando a hacerlo, sino que de su interior salía. Era su deseo. ¿Qué quiere usted en esta mañana, apreciado hermano? ¿Qué queremos nosotros en esta mañana, apreciada iglesia? Pablo quería dar a conocer lo que estaba viviendo en ese momento por compartir de Cristo. Por eso la palabra del Señor ahí, Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos. O sea que el mensaje era ¿para quién? Para la iglesia, ¿cierto? Para la iglesia. Y si vamos al versículo 1, donde leía nuestro hermano Mauricio, dice, Pablo y Timoteo, estaban los dos, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están ¿dónde? En Filipos, es decir, a la iglesia que está en Filipos. Pero no solamente era a los hermanos, sino que decía con los obispos y diáconos, también a los líderes. O sea, el mensaje de motivación de Pablo estaba dirigida a toda la iglesia, incluyendo los líderes. Y el mensaje de motivación de Pablo está dirigida hoy para nosotros también, incluyendo a los líderes. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad, hermanos, de motivar la iglesia. Entonces, el evangelismo es una responsabilidad incondicional que se debe cumplir ¿cómo? Teniendo una buena comunicación, mis hermanos. ¿Cómo está nuestra comunicación? Si hablamos nosotros con los que están alrededor, como líderes, sí nos sentamos a charlar con los hermanos, a comentarles todo lo que ha sucedido en nuestra vida por predicar de Cristo, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Eso fortalece a los hermanos. Eso fortalece al recién convertido. Eso fortalece al que está conociendo a Cristo Jesús hasta ahora. Entonces, qué importante es esa buena comunicación. Ahora, mis hermanos, miren lo que dice el mismo versículo 12. Dice, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Hermanos, el evangelismo es una responsabilidad incondicional que se debe cumplir teniendo buena comunicación, pero también se debe cumplir viendo las dificultades como oportunidades. Viendo las dificultades como oportunidades. Y Pablo estaba viendo esa dificultad como oportunidad. Dice el versículo 12, han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Pero qué era eso? Sencillamente las cosas que me habían sucedido. ¿Y qué le había sucedido a Pablo? Cárcel, ¿cierto? Estaba preso. Pero nosotros podemos llegar a nuestra imagen y decir, no, es que Pablo estaba preso en Roma y seguramente tenía esta casa por cárcel. Estaba bien. Pero recuerden que desde el capítulo 21 de Hechos vemos cómo Pablo fue preso en Jerusalén y todo el proceso cuando aún lo intentan matar. Y el mismo Dios usa las autoridades para rescatarlo metiéndolo preso. Y de allí Pablo pasa un proceso de autoridad en autoridad hasta que llega a Roma. Y para llegar a Roma hasta naufragio tuvo. Hasta una serpiente lo mordió. Y ahí cuando lo mordió la serpiente estaba preso. La embarcación se había destruido completamente. Casi se ahogan, pero aún estaba preso. Y llega a Roma y continúa preso. Entonces mire que Pablo, todas esas cosas que le estaban pasando, que le habían sucedido, las aprovechaba ¿para qué? Para hablar de Cristo Jesús. Hermanos, ¿aprovechamos las situaciones difíciles para hablar de Cristo Jesús? Sería lo ideal. Sería lo ideal, aprovechar las ocasiones difíciles para hablar de Cristo Jesús. Pero muchas veces nuestra vida es, imaginemos una circunferencia allí y todo está bien, todo está funcionando en nuestra vida. Y entonces, como todo está funcionando en nuestra vida, hablamos de Cristo Jesús. Pero llega una dificultad que se convierte en un punto negro en esa circunferencia. Y entonces centramos toda nuestra atención a ese punto. Y si no, se nos olvida todo lo maravilloso que ha sido Cristo Jesús para nosotros. Y se nos olvida que tenemos esa responsabilidad permanente de evangelizar. Eso es lo que el Señor nos ha enviado, iglesia. Es la tarea que nosotros tenemos. Mis hermanos, cada circunstancia, óigase bien, cada circunstancia en el creyente, aun cuando no son tan buenas,
debe convertirse en una oportunidad para compartir el evangelio. Cada circunstancia en un hijo de Dios, aun cuando esa circunstancia no es tan buena para nosotros, debe convertirse en esa oportunidad para compartir de Cristo Jesús. Yo conozco un hermano que, estando aún ya en el último tiempo allá en la clínica, seguía compartiendo de Cristo Jesús. Y conozco un anciano en Cúcuta. Yo estaba en una iglesia allá y iba a visitar con el pastor ese anciano. Y me llamaba mucho la atención que el anciano no podía ni hablar. El anciano no podía comer. Le daban líquido con un pitillo. Él fue el líder de la iglesia y estaba en las últimas. Íbamos con el pastor con el ánimo de motivarle. Y llevábamos la palabra del Señor y le leíamos y llevábamos el himnos y le cantábamos al hermano. Pero qué casualidad que salíamos motivados eran nosotros. Porque el hermanito lo único que podía hacer era esto. Y en el lecho que estaba, apenas orábamos, el hermano hacía así. Y apenas cantábamos, el hermano hacía así. Y se le alcanzaba a notar un poquito una sonrisa. Yo salía con el pastor y decía, oiga, nosotros sí somos flojos a veces, ¿no? Nos duele un dedo y ya no queremos hablar de Cristo. Nos duelen los pies y ya no queremos salir a predicar de la palabra del Señor. Y este hombre, donde está, nos muestra gozo en el Señor. Mis hermanos, Pablo aprovechaba las circunstancias, hermanos, para predicar de Cristo. Y usted y yo somos llamados para eso, mis hermanos, para predicar de Cristo. Mis hermanos, pero no solo eso, sino que en el versículo 13, del capítulo 1 de Filipenses, dice la palabra del Señor así: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Muy bien, a todos los demás, mis hermanos. El evangelismo es una responsabilidad testimonial. El evangelismo es una responsabilidad testimonial. Es decir, si yo hablo de Cristo Jesús, debo vivirlo. Debo vivirlo. Pablo era un hombre conocido. Era un hombre que había sido conocido desde mucho tiempo. Miren lo que dice Hechos capítulo 28, mis hermanos, versículo 14. Es cuando ya Pablo está arribando a Roma, está llegando a Roma, dice: donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma. Pablo llega a Roma y dice en el versículo 15: de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos. ¿Era conocido Pablo? Sí. Siendo que antes era un hombre que era perseguidor de la iglesia, siendo que antes era un hombre que perseguía a los creyentes, ahora Pablo era conocido porque había considerado todo lo demás por basura y se había dedicado a hablar de Cristo Jesús. Se había dedicado a hablar de Cristo Jesús. ¿Podríamos decir, Pablo estaba progresando? ¿Qué dicen ustedes? Hermano, en el versículo 12 dice que el que estaba progresando era ¿qué? El evangelio. Humanamente tal vez usted podría ver a Pablo y decía, no, pero Pablo, yo lo conocí cuando era Saulo. Y Saulo era una persona importante, reconocida. Y ahora veo a este hombre metido en la cárcel. Tal vez podríamos decir, no, Pablo va en decadencia. Pero es que a Pablo no le interesaba él. Lo que le interesaba era dar a conocer a Cristo Jesús. Y eso se veía reflejado en su vida. Eso se veía reflejado en su vida. Hermanos, el evangelismo es una responsabilidad testimonial. ¿Y de qué manera se hace? Un testimonio que impacta a los que están cerca. Dice el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. ¿Qué era el pretorio? Existía la guardia pretoriana que era la encargada de cuidar al emperador.
Era una guardia bastante importante y reconocida, tenía gran poder. Y esos militares eran los que el emperador o el que estaba gobernando en ese momento los había asignado para cuidar a Pablo. Y ellos hacían turnos de vigilancia. Y Pablo no perdía la oportunidad y cada vez que llegara un guardia, le compartía de Cristo. Por eso Cristo se dio a conocer en todo el pretorio. Y los hermanos en Filipo estaban preocupados porque sencillamente había mucha presencia romana y Pablo predicándole a los soldados romanos. ¿Estaba aprovechando la oportunidad? Sí, claro que sí la estaba aprovechando. ¿Sabe que a veces nosotros mismos colocamos los obstáculos? Y decimos, yo a esa persona no le predico porque no, es demasiado religioso. O yo a esa persona no le predico porque es que no, tiene un genio terrible. Pablo estaba como líder, hermano, estaba dando el ejemplo a los demás y le estaba predicando a los soldados romanos. Y me llama la atención lo que el mismo Pablo dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Es decir, ¿estaba funcionando la predicación? Sí. Por eso él lo dijo en el versículo anterior: el evangelio ha venido progresando. ¿Cuál es nuestra limitación, apreciada iglesia? ¿Qué nos limita a hablar de Cristo? ¿Qué estorbo tenemos nosotros para hablar de Cristo? ¿Qué nos impide? En estos momentos tenemos toda la libertad para hacerlo. Tenemos toda la libertad para predicar de Cristo Jesús, de aquel que entregó su vida por nosotros, que derramó hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Y de Él es que damos testimonio, hermanos, con nuestras palabras, con nuestra vida. Debemos aprovechar esas oportunidades, hermanos, para dar a conocer nuestro testimonio, para dar a conocer que Cristo vive en nosotros, para dar a conocer que Cristo ha transformado nuestra vida y que hoy disfrutamos de la salvación por Él. Dice la palabra del Señor: se ha hecho patente en Cristo en todo el pretorio. Es decir, que Pablo le compartía la palabra del Señor a los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estaban más cerca a Pablo? Los guardias. ¿Eran los que lo cuidaban? Eran los que lo cuidaban. ¿Quiénes son los que están más cerca a nosotros? Ahí yo sé que ustedes de pronto están pensando y dicen, bueno, cerca a mí está mi esposa, están mis hijos, o quizá tengo una confianza con el señor de la tienda, con un vecino. Esos son los que están cerca a nosotros. Y esos que están cerca son los que tenemos más oportunidad de compartirle la palabra del Señor, de mostrarle a Cristo Jesús, de no ser egoístas y quedarnos nosotros con la salvación y es que no quiero que nadie más se salve porque esto es mío. No. El Señor nos ha entregado la responsabilidad evangelística y esa responsabilidad es constante, permanente, eso no para. Mientras estemos aquí en la tierra, hermanos, debemos hacerlo. Y si no podemos hablar, mostrémoslo, así como hacía aquel hermano. Mostrémoslo, démoslo a conocer. Mis hermanos, pero también dice la palabra del Señor allí en ese mismo versículo 13: y a todos los demás, y a todos los demás. Entonces Pablo no solamente le estaba predicando a los soldados, sino que a todos aquellos que llegaban a visitarlo también le compartía la palabra del Señor. Y seguramente cada soldado romano también tendría familia, y el mensaje lo daban a conocer, porque si Pablo nos está motivando en este momento a que prediquemos de Cristo Jesús, también Pablo estaba motivando a aquellos que le escuchaban a que predicaran de Cristo Jesús. Podríamos decir, tremendo líder Pablo. Tenía claro y estaba enfocado que lo que él estaba haciendo era lo que el Señor le había mandado hacer. Lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos, es lo que el Señor nos mandó, lo que el Señor nos puso a hacer. ¿Y qué nos mandó el Señor a hacer? Predicar de Él. Muy bien, mis hermanos, a predicar de Él, a hablar de Cristo sin temor, confiado en que Él mismo es el que hace la obra,
confiado en que el mismo Señor es el que transforma vidas. Usted puede gastar tiempo con una persona y tal vez diga, no, este tiempo ya está perdido. Aquí no hay nada que hacer. En estos días, en la iglesia empezó a asistir una familia que para mí es nueva. Y estuve hablando con una de las muchachas en estos días y dice, a esa iglesia yo fui cuando era niña. Yo le dije, ¿cómo así? ¿Usted ya conocía la iglesia Berseba? Dijo, sí, mi abuelita me llevaba. Y después de mucho tiempo, ahora está regresando a la iglesia. Tal vez quienes vieron apartar a esta familia dirían, no, ya no son creyentes. Pero la semilla quedó allí, sembrada. Nosotros no debemos, hermanos, pensar que la obra es nuestra. No, la obra es del Señor. Lo que nosotros debemos hacer es testificar a los que están cerca y a los que están lejos que podamos llegar también a hacerlo. Pablo no tenía esto. No tenía WhatsApp, no tenía ninguna forma de comunicarse con los hermanos. Y aprovecha a este hermano que lo va a visitar y les envía una carta después de tanto tiempo para motivarles, para decirles, nosotros tenemos esto. Pero tristemente debo decirlo, como creyente, mis hermanos, que a veces nos dedicamos a criticar cualquier otra cosa. Aún caemos en el error de criticarnos entre nosotros mismos como cuerpo de Cristo. Y no aprovechamos para hablar de Cristo Jesús a los que están cerca y los que están lejos, de ser de testimonio para ellos. ¿Cuántos recién convertidos llegan de pronto a nuestra congregación y ven al líder, ven a aquella persona que tiene tanto tiempo en la iglesia haciendo algo que no es agradable, tal vez hablando de algún hermano, tal vez haciendo algún daño, y entonces dice esa persona que está recién convertida, yo no vuelvo allá? Porque lo que vieron no fue el testimonio de Cristo Jesús, sino nuestra carnalidad, nuestro pecado, mis hermanos. Y nosotros debemos entender que el evangelismo es una responsabilidad constante en todo momento en el creyente. Y es una responsabilidad testimonial. Es decir, que se debe vivir en nosotros, se debe ver en nosotros, se debe reflejar. Lo que aprendemos de la palabra del Señor, lo que compartimos de la palabra del Señor debe ser visto en nosotros, mis hermanos. Y en Pablo era visto. Él estaba preso por Cristo Jesús. Él no tenía ninguna condena porque había faltado a la ley o algo parecido. No, él estaba preso sencillamente porque estaba predicando de Cristo Jesús. Pero aún preso estaba aprovechando esa oportunidad, mis hermanos. Mis hermanos, el estilo de vida de cada creyente debe ser un reflejo responsable de evangelismo. El estilo de vida de cada creyente debe ser un reflejo responsable de evangelismo. Tal vez usted diga en esta mañana, no, pero el hermano Alonso vino a predicar solamente para los líderes, para los que están al frente. Pues déjeme decirle, hermano, que un líder es todo aquel que es seguido por alguien. En alguna ocasión tuve una clase de adolescentes y había una niña que tenía un comportamiento bastante fuerte, una niña rebelde, y la tenía en mi clase de escuela dominical. Y una vez hablando de un tema muy parecido acerca de que alguien siempre nos está siguiendo, entonces ¿qué le estamos mostrando al Señor? Y la niña dice, a mí nadie me sigue. Yo, ¿en serio? No, a mí nadie me sigue. Yo, bueno, listo. Bueno, oremos al Señor porque de pronto si alguien te está siguiendo, lo que pasa es que no te has dado cuenta. Y en el club de niños, teníamos club de niños, se me dio por darles un papelito a los niños, ¿a quién se quiere parecer cuando crezca? Y una niña que no era familia, solamente asistía a la iglesia, pero yo sí veía que trataba de usar los colores que usaba la adolescente. Y en el papelito escribió, y voy a usar el nombre aquí, me quiero parecer a Madeleine. Guardé ese papel como tesoro más valioso. Y en la escuela dominical cuando llegué le dije, mira, alguien te sigue, alguien te está mirando. ¿Qué estás mostrando del Señor a esa niña?
¿Qué están mostrando del Señor? Y nosotros, hermanos, tal vez nos sigan nuestros hijos. Hay niños que caminan hasta muy parecido al papá. ¿Está viendo el reflejo de Cristo en mí? ¿Estamos siendo de testimonio? ¿Estamos mostrando evangelismo a ese niño? Debemos aprovechar eso, mis hermanos, debemos aprovechar eso. Hermanos, el estilo de vida de cada creyente debe ser un reflejo responsable de evangelismo, hermanos. Pero no solo eso, apreciada iglesia, sino que el evangelismo es una responsabilidad motivacional. Ya vimos que era una responsabilidad incondicional, ¿cierto? Ya vimos que era una responsabilidad testimonial. Y ahora vamos a ver en el versículo 14, hermanos, que es una responsabilidad motivacional. De una u otra manera, hermanos, nosotros como seres humanos siempre somos motivación. ¿Para lo bueno o para lo malo? Siempre motivamos a alguien para algo. Siempre. En nuestra casa, por lo general, siempre vamos motivando a las personas que vienen detrás de nosotros para algo. Si soy estricto, seguramente todos van o algunos van a copiar el ser estrictos. Pero si soy responsable, también algunos van a copiar ser irresponsable. Nosotros de una u otra manera motivamos a otros. Y Pablo, los invito al versículo 14, iglesia, versículo 14, dice, y la mayoría de los ¿qué? Hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los que estaban con él allá en Roma. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Estaba siendo de motivación Pablo? Sí. ¿Y la condición de Pablo estaba qué? Preso. Pablo estaba preso, pero no paraba de hablar de Cristo. Y si usted va allá a Hechos capítulo 16, cuando Pablo estuvo preso allí junto con Silas, que había sido maltratado, ¿cierto? Lo amarraron allá al cepo. ¿Y Pablo qué hizo? Siguió alabando el nombre del Señor. ¿Y qué hizo? ¿Qué causó eso? Sencillamente se convirtió el carcelero. ¿Y cuántos más de ahí en adelante? ¿Cuántos más de ahí en adelante? Pablo siempre fue de motivación. Y hoy, mira, tanto tiempo y hoy está siendo de motivación para nosotros. Dios lo sigue usando a nuestro favor. Dios lo sigue usando en la iglesia. Hermanos, ¿qué legado vamos a dejar nosotros? ¿Cómo nos van a recordar a nosotros cuando no estemos aquí? ¿Qué mensaje estamos transmitiendo nosotros? El evangelismo es una responsabilidad motivacional, mis hermanos. Dice el texto bíblico, y la mayoría de los hermanos, no fueron pocos, dice la mayoría. La mayoría de los hermanos. ¿Qué sucedió con esa mayoría de los hermanos? Cobrando ánimo, hermanos. El evangelismo es una responsabilidad motivacional, pero ¿cómo se motiva? Siendo de ánimo a otros creyentes. Una de las luchas que yo he tenido, y le pido al Señor que me ayude mucho en eso, es que sufro cuando de pronto un líder dice, vamos a evangelizar, y reúne un grupo y se va el líder con los que va evangelizando, y él no entra a una sola casa. Hermano, vaya allá, vaya allá, vaya allá. Y la pregunta es, ¿ya ese hermano que estamos mandando vio cómo se hace? Hace 25 años, cuando acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando Él me llamó, llegué a una iglesia, no era de la Alianza, y el pastor lo primero que me dijo fue, vas a acompañar a una hermana, una ancianita, por cierto, la recuerdo muy bien. Dijo, vas a acompañar a la hermana, ella es muy buena para evangelizar. Eso para mí fue como que, uy, Señor, ¿y eso qué es? Y les confieso, cuando la hermana, toda pequeñita, con su bolsito se iba y yo me iba al lado de ella, yo tenía 25 años, y ella llegaba y tocaba las casas, yo decía por dentro de mí, Dios mío, que no salga nadie, que no salga nadie. Era el temor que tenía, era el miedo que tenía.
Y efectivamente el Señor oía mis oraciones, no salía nadie. Y yo decía dentro de mí, ay Señor, gracias. Cuando decía la hermanita, mañana venimos, hijo. Hermanos, eso que hizo esa hermanita fue motivación para mí. Eso que hizo esa hermanita me motiva. Una hermanita que se le dificultaba caminar y con la insistencia de compartir de Cristo Jesús, mis hermanos. Hermanos, nosotros debemos ser de motivación, todos nosotros. Ir al frente, tocar, hablar, porque el que está atrás nos está mirando. El que está atrás no sabe cómo hacerlo, hermanos. Y tal vez nosotros damos un curso, ¿cierto? Una capacitación y decimos, mire, el evangelismo es hablar de Cristo de esta manera, aprovechen las oportunidades. Pero en la práctica, ¿lo han visto? A Pablo lo estábamos viendo en la práctica. A Pablo lo estábamos viendo en la práctica. Nosotros debemos dejarnos ver en la práctica. Allí es donde nosotros debemos dejarnos ver, hermanos. Es la forma de motivar, dice la palabra, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor. ¿Con qué? Con mis prisiones. O sea, Pablo aprovechó el estar preso, no solamente para predicar la palabra del Señor a quien se encontraba, sino que sencillamente también fue motivación para los hermanos. Hay una historia por allí muy conocida que la encontramos a veces en internet, de aquel hombre, aquel misionero que fue a un país y lo metieron preso por predicar de Cristo. Y después de estar preso allí, llama a su esposa. Estaba detenido, todavía no ha sido condenado. Llama a su esposa y le dice, amor, estoy preso. Me arrestaron por hablar de Cristo. Y la esposa se pone un poco triste. Ay, amor, no puede ser. Y él dice, pero estoy feliz. Porque en este tiempo que estoy preso le he compartido a los guardias y le he compartido a los que están conmigo y han aceptado a Cristo Jesús. ¿Sería de motivación para la esposa? Claro. Y después de un tiempo vuelve y llama a la esposa y le dice, amorcito, sigo preso, pero ya me condenaron. Solamente son 15 años. Pero voy a aprovechar esos 15 años aquí en la cárcel y le voy a hablar a más gente porque voy a conocer mucha gente. ¿Palabras motivadoras para nosotros? Sí. Pero seguramente cuando a nosotros nos pasa una situación difícil, lo primero que nos dedicamos es a esa situación. Señor, ayúdame en esa situación. Pero no hablamos de Cristo Jesús, quien ha estado siempre con nosotros, mis hermanos. Mis hermanos, siendo de ánimo a otros creyentes, los hermanos cobraron ánimo nuevamente en el Señor. ¿En qué? En las prisiones. Ahora mira lo que vemos. El evangelismo es una responsabilidad motivacional. ¿Cómo se hace? Siendo de ánimo a otros creyentes, pero también motivando a la predicación de la palabra. Mira lo que dice el versículo 14 al final, mis hermanos. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Uno de los estorbos más grandes que tenemos nosotros como hijos de Dios, como creyentes, para hablar de Cristo Jesús, ¿qué es? El temor. El temor. ¿Temor a qué? Me van a rechazar. No, seguramente esa persona es tan religiosa que no me va a volver a hablar. Yo creo que se pierde la amistad. Mejor no le hablo, que otro lo haga. Yo debo confesarles, hermanos queridos, que alguna vez mi familia se alejó un poco de mí por haber conocido a Cristo Jesús. Y después me enteré que hacían sancocho familiar, hacían comida, almuerzos, y a mí no me invitaban. No me invitaban. Pero yo después iba y los visitaba. Y en estos días me sentí feliz. Me llamó uno de mis hermanos. Ellos han estado llamándome constantemente y me llamó uno de mis hermanos y me dijeron, Alonso, ¿qué quedas en Ocaña? Yo, sí, gracias al Señor, continúo en Ocaña. Y me dice, me alegro mucho. Y a los 10 minutos me llamó otro hermano para decirme lo mismo. No son creyentes, ellos no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero ahorita estoy feliz porque por lo menos están contentos por lo que está haciendo el Señor en mi vida.
Entonces, gloria a Dios por eso, hermanos. Y estos hermanos se motivan a perder el miedo. En ese tiempo me daba miedo hablarle a mi papá, hablarle a mi mamá de Cristo Jesús por la reacción de ellos. Mi padre tenía una Biblia católica grande y yo le decía, ábrala ahí, vamos a leer, papá. Vamos a leer. Y le compartía de Cristo allí, pero con el temor de que saliera alguno de mis hermanos y yo siendo el menor, me regañara. Y suele suceder eso, hermanos. El temor es el principal obstáculo que puede existir. Pero cuando nosotros somos de motivación, usados por el Señor Jesús, sencillamente los hermanos dejan el temor. Los hermanos podrían decir, ¿miedo a qué? Pablo ya está preso y sigue hablando de Cristo. ¿Miedo a qué? Pablo dice que el morir es ganancia. Entonces, ¿miedo a qué? Y esa motivación nos sirve hoy en día para nosotros como iglesias, hermanos. Debemos disfrutar de eso, hermanos. Cada creyente, hermano, cada creyente cuya vida está fundamentada en Cristo se convierte en ese motor de impulso para otros. Cuando ore, deje que tus hijos, tus nietos te vean. Cuando estudies la palabra, deja que tus hijos y tus nietos te vean. Cuando vienes a congregarte, no los mande primero, sal primero, vamos, y no diga vayan. Eso es motivación a escuchar la palabra de Cristo, que se note el gozo, la alegría por escuchar la palabra del Señor, por predicar de Cristo Jesús, que se vea reflejado, hermanos. Y no diga, soy maestra de escuela dominical o maestro de escuela dominical, me toca ir a predicar. No. No, hermanos. Hagamos nuestra tarea, mis hermanos. Y quiero aprovechar, hermanos, para concluir ya. Si en este recinto, mis hermanos, si en este lugar hay alguna persona que no ha tenido ese encuentro personal con Cristo Jesús, es el momento, hermanos. Es el momento, querido amigo, si usted está aquí y usted ha venido asistiendo tal vez, pero no ha tenido ese encuentro personal con el Señor. Recuerde que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. La salvación no está en un lugar, la salvación no está en una persona diferente a Cristo Jesús. La salvación es en Cristo Jesús. Y hoy el Señor nos está diciendo y nos está recordando eso, mis hermanos. Tal vez este era el mensaje de Pablo. Quizás con otras palabras, pero este era el mensaje de Pablo. Compartir de Cristo Jesús, mis hermanos. Recordemos, apreciada iglesia, que el evangelismo es una responsabilidad permanente para el creyente. Y es una responsabilidad incondicional. Es una responsabilidad testimonial, pero también una responsabilidad, ¿qué? Motivacional, muy bien. El evangelismo, hermanos, es una responsabilidad permanente para el creyente. Apreciada iglesia, ¿cómo lo estamos haciendo? Si estamos siendo de motivación, si estamos siendo de testimonio, ¿lo estamos haciendo de una manera incondicional o estamos colocando excusas en nuestra vida, mis hermanos? ¿Qué tal si nos ponemos de pie, iglesia, y oramos en esta mañana para que el Señor nos siga ayudando en esa tarea, en esa responsabilidad tan grande? Y cuando estemos delante del Señor, no nos pase como aquel que salió de la segunda cita médica. Nos pongamos tristes porque el Señor nos haya dicho, no hizo la tarea. No, al contrario. Oremos. Padre, gracias te damos por esta gran oportunidad que tú nos has dado de compartir tu palabra, Señor. Gracias porque nos has enseñado, bendito Dios, que tenemos una responsabilidad grande, bendito Dios, y es compartir de ti, Padre amado. Gracias por esta tu iglesia, Señor. Gracias por este tu pueblo, bendito Dios. Y gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, bendito Señor, para que nosotros hoy seamos testigos, bendito Dios, de tu gran obra, Señor. Santo eres, Padre amado. En Cristo Jesús, amén y amén.